Mucho gusto saludarles participantes. En la clase anterior hablamos acerca de los periodos, el preclásico, el clásico, el posclásico de la cultura maya. En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunas de las características de la civilización maya. Para empezar, tenían una organización social, que esta estaba basada en clanes, que eran grupos formados por familias afines, y el patriarcado, que era el dominio del padre o de los jefes sobre los miembros de la familia o del pueblo. Al desarrollarse los clanes, formaron clases sociales, sacerdotes, noblezas, artesanos, agricultores, vasallos y esclavos. Es exactamente lo mismo que pasa ahora en nuestra Guatemala contemporánea, digamos, es decir, en estos tiempos, que estamos organizados de diferentes clases sociales. Estamos clase media, clase baja, clase alta, políticos, religiosos, entre otros. La economía de los mayas se basaba en el trabajo de las clases productoras dedicadas al cultivo de la tierra y los distintos oficios. Los agricultores, los carpinteros, los alfareros y los mercaderes. Esto tal vez ha cambiado un poco últimamente. Cada vez hay menos personas que se dedican a este tipo de oficios y cada vez surgen más personas en otras situaciones como call centers, por ejemplo, que son una parte importante dentro de la economía de nuestro país, la maquila, la imprenta, entre otro tipo de negocios que ahora, o la telefonía y las redes celulares, móviles y todo eso, que son negocios que generan empleo y que ayudan a nuestra economía actualmente. También tenían religión, y en la religión de los mayas predominaban las divinidades asociadas con los elementos de la naturaleza. Los dioses eran venerados como ofrendas de incienso, alimento y sangre. La divinidad mayor era Hunabku, el dios creador único supremo. Aquí teníamos el dios del fuego, del maíz. Esto ha cambiado total y radicalmente ahora después de la conquista de los españoles y la posterior colonización, pues ya nos convertimos en una sociedad con un único Dios, ¿verdad? O en una santísima Trinidad. En la escritura, por medio de ella, los mayas registraban acontecimientos históricos y religiosos. Escribían en pieles de venado preparadas en largas tiras y en estelas que son monumentos de piedra en forma de pedestal. En esta época, pues ya no es de esa manera, ¿verdad? Ustedes ahora ya todo es para redes sociales y pues evolucionamos en ese sentido. En las ciencias, los mayas o los sacerdotes mayas eran los poseedores. Lo que vemos aquí es una estela, ¿oye? Esta es una estela maya. Ahí está. Esta de acá es una estela maya. Y pues decía que en la ciencia los sacerdotes eran los poseedores del conocimiento. Se instalaban en templos y observatorios que estudiaban el cielo, los movimientos de los astros, los eclipses del sol y de la luna y el curso de los planetas. Inventaron el sistema de numeración vigesimal. Cuando hablamos de vigesimal, hablamos de 20, o sea, la base de ese sistema eran 20 números. Y, y en esta, o en la actualidad, nosotros usamos un sistema decimal que está basado en 10 dígitos o números. Los símbolos del sistema de numeración maya son los siguientes, los estamos viendo aquí. Aquí tenemos el número que nosotros conocemos, el número maya, y la palabra en cachiquel, que es Baish, Juncayoshi, Kajio, Gaki, Buku, Shakira, Leje, Lajuj, Lajuj, Kablajuj, Shlajuj, Kalajuj, Bolajuj, Baklajuj, Buklajuj, Wakshaklajuj y Beleklajuj. Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos cómo estaban organizados a nivel científico o matemático los mayas. Los mayas tenían un calendario religioso de 200 días llamado el Cholquij, el solar o Ab, de 365 días. El Choltún o de la cuenta larga que registraba los días transcurridos desde el inicio de la historia maya. El Cholmay o calendario vigesimal de 400 días. Entonces teníamos ahí varios tipos de calendarios que manejaban los antiguos mayas en su civilización, no como ahora que manejamos únicamente un calendario, ahora que es el gregoriano. Tenemos también que en literatura se conservaban varias fuentes histórico-literarias, siendo la más importante el Popol Vuh, ¿verdad? Que es como el libro de la creación de los mayas. Este libro es considerado la Biblia de los quechís y hace una fusión de relatos reales y míticos. También están los libros del Chilambalam,
que relatan las guerras, las migraciones, los hallazgos en astronomía. También, bueno, en este caso la literatura pues ha llegado hasta muchos niveles. Tenemos ya hasta los premios Nobel y toda esa situación en nuestra época, digamos, que pues es diferente a la de ese entonces. En música y teatro, la música de los mayas es considerada muy original. Sus instrumentos consistían en flautas, trompetas, cascabeles, caracoles e instrumentos de percusión. Tenían una especie de teatro musical con actores, bailes, cantos, música y pantominas. Entre las obras de mayor interés y que se conservan hasta nuestros días está el Rabinalachi. Dentro de la arquitectura maya, el arte de los mayas tiene su máxima expresión en la arquitectura y la ingeniería, construyendo ciudades con templos y palacios, caminos, acueductos, presas y depósitos de agua. Y ahí vemos un pequeño ejemplo que es el Gran Jaguar en Caldo, ¿no? A nivel de escultura, ellos tallaban y esculpían en madera y piedra, produjeron bellísimos altares y estelas, monolitos, decoraciones con alto y bajo relieve. En joyería esculpían adornos de jade montados en oro. Estos trabajos en mosaico y jadeíta, en cerámica de barro, moldearon incensarios, vasijas, vasos y gran cantidad de figuras. Ahí podemos ver un par de ejemplos, esta y esta. Y pues si ustedes algún día quieren ir a ver algún tipo de cosas como estas que acabo de señalar, pueden ir a los museos de la zona 13, ahí se encuentran algunas de esas. Sería bueno que ustedes pudieran un día compartir, hay mucha historia ahí a nivel maya. En la pintura utilizaron las pinturas polícroma, perdón, en la decoración de sus templos y utensilios. Los motivos de decoración eran mitológicos e históricos. Y pues en el cuaderno vamos a hacer ahí lo que dice, explicar los aspectos más importantes de la cultura maya y justificar por qué los considera como tales. Para mí ha sido un gusto saludarles por este medio. Hasta una próxima, queridos participantes.